gusta mucho el Brit Hadashah, que es lo que se conoce como Nuevo Testamento. Eh, Me gusta mucho todo el tema doctrinal, me gusta bastante todo el tema doctrinal. ¿Y a qué viene a colación esto? Porque pues nosotros necesitamos fundamentar nuestra fe en una doctrina, en un derek. Realmente eso es doctrina, derek. Listo. Entonces, para comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a hacer la oración por la Torá y abrimos nuestras Biblias. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et toratot Baruch atah Yahweh noten hatorá. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torá. Bendito seas tú, eterno Elohim, donador de la Torá. Amén. Vamos a abrir nuestras escrituras en el Romanos, capítulo 11, versículo, ya les digo qué versículo, Baruch Hashem. Se me dañó el computador, les hubiera traído diapositivas, pero el computador me pidió cambio de software y no se lo hice y se lo pospuse y se lo pospuse y creo que esa es la razón por la cual no tengo computador, por posponer la actualización. Oh, Baruch Hashem. Listo, entonces Romanos 11, versículo 13. Yo tengo la textual, Baruch Hashem, y la textual trae en orden cronológico de ser escrito cada uno de los libros. En las Biblias, ¿quiénes tienen Reina Valera? Reina Valera. Reina Valera, Romanos está justo después de Hechos de los Apóstoles. Bueno, me toca, ay, tengo tiempo, Baruch Hashem. Justo después de Hechos de los Apóstoles está Romanos, porque es la carta de las más extensas y las que más trata temas doctrinales varios. Por ejemplo, todo el tema de si la Torá se debe o no se debe obedecer, se habla en Romanos, todo el tema sobre Israel, sobre la elección, sobre, las relaciones interpersonales, todo eso está ahí en Romanos, es bien nutrida de temas, entonces supongo que los teólogos escogieron poner todo ahí precisamente porque como que habla temas varios. La carta de Romanos fue escrita para la comunidad de Roma. Recordemos que Pablo, Rab Shaul, vamos a mirar por qué le decimos Rab Shaul. Él estuvo en Roma, creo que en su primer viaje, él llegó a Roma, ahí estableció la comunidad y luego se fue de allí. Más adelante volvió a encontrarse con los de la comunidad, pero ya estaban dispersos, los habían expulsado de Roma porque había un conflicto entre Roma y los judíos bien fuerte, que más adelante se agravó tremendísimamente. Bueno, vamos a leer. Romanos, ¿ya tienen todos? Romanos 11, versículo 13, dice de la siguiente manera. Pero a vosotros, los gentiles, digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi servicio, por si de alguna manera provocara a celos a los de mi carne y salvara a algunos de ellos. Porque si la exclusión de ellos es reconciliación con el mundo, que es su readmisión sino vida entre los muertos, y si la primera porción es santa, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe has estado firme, no seas arrogante, sino teme, porque si Elohim no tuvo consideración de las ramas naturales, tampoco tendrá consideración de ti. Mirad pues la bondad y la severidad de Elohim y severidad para los que cayeron, pero bondad de Elohim para ti, si permaneces en la bondad. De otra manera, tú serás cortado. Y aun ellos, si no persisten en la incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Elohim para injertarlos otra vez. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Amén. Bien,
En Reina Valera aparece una palabra, qué pena, estudiando ayer, se me rompió y lo dejé así. Tengo una Biblia de estudio Reina Valera 1960. En 1960 es, ¿cómo decirlo? Tiene mucho tema doctrinal en el Brit Hadashah, en el Tanakh no. Tiene mucho tema doctrinal sesgado. Por ejemplo, aquí dice que cuando las ramas son injertadas entre ellas. Versículo, ¿qué versículo es? Y tú fui el versículo 17, 11, 17. Pero si algunas ramas, mire cómo lo dice acá, fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, a que dice entre ellas. Entonces, sí ve como poco a poco entran doctrinas como la doctrina del reemplazo. Poco a poco se lo va metiendo a uno ahí y uno sin darse cuenta dice, uy, es que la iglesia es el Israel espiritual. Cuando no saben que cuando Pablo habla, bueno, realmente creo que fue Gilel el que cita, el tema del Israel espiritual está hablando de, a ver, todas las tardes nosotros oramos por el Israel espiritual cuando levantamos los 3 panes en el Habdalá. ¿Cómo se llama el Israel espiritual? Yesurum, Baruch Hashem. Entonces eso no es un tema nuevo, porque realmente lo que viene siendo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es un midrash de lo que era el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Entonces ahorita vamos a ver un poco del tema, voy a tratar de desarrollar lo más rápido posible el tema, dice. Bueno, entonces vamos a mirar varias cositas. Entonces, cuando nosotros estudiamos la escritura, vemos lo siguiente. Entonces, primero que todo, palabras clave, para los que toman apuntes, palabras clave. ¿Listo? Eso es muy importante tener en cuenta. Los que estén tomando apuntes, les recomiendo, porque hay palabras dentro de lo que leemos que son claves, perdón, otras son conectores, ¿sí? Clave. Lo otro que tenemos es marco de traducción. Marco de traducción, ¿ok? Listo, entonces vemos marco de traducción. Traducción. Que aquí, podemos verlo, que es el idioma y versiones. ¿Por qué pongo versiones? Pues las diferentes versiones de la escritura. Nosotros sabemos que Torah hay una. Bueno, realmente Torah hay 2. La de Onkelos y la de Targum de Jonathan. Son los 2 Targum que hay. Pero realmente los 2 Targum son lo mismo, prácticamente. Uno lo hace Jonathan, el otro lo hace Onkelos. Uno es más completo. Creo que el de Jonathan cubre todo lo que es el Tanakh. Y ahorita vamos a ver qué es el Tanakh. Lo otro es límites del pasaje. Límites del pasaje. ¿Señor? Solo Torah. Sí, señor. Límites del pasaje. Del pasaje. O sea, Onkelos es solo Torah, Jonathan ya abarca todos los escritos del Tanakh. Y está contexto histórico. Contexto histórico. El contexto histórico lo vemos en 2. Está el histórico bíblico y el histórico general. Claro, porque uno también se apoya en historia general para eso. Cuando a mí me dicen, pero ¿quién me da garantía de que Abraham sí existió? Y yo le digo, pues históricamente su tumba está en Hebrón. ¿Cómo usted cree que Adán existió? Y dice, porque en la misma tumba donde está Abraham, ahí está enterrado Adán. Por eso se llama Kiriat Arba, la tumba de 4. Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea. Están enterrados allá, en Hebrón. Entonces hay una tumba. Entonces a mí me puede decir, históricamente, en historia general, yo te puedo decir dónde están enterrados. No necesito ni siquiera apoyarme en la Biblia para decirte que Adán, Eva y todos ellos están enterrados allá, en la ciudad de Hebrón, y que es un lugar sagrado tanto para musulmanes como para judíos y para cristianos. Entonces, ese lugar ha sido completamente guardado y cuidado por estas 3 creencias, que son las grandes 3 creencias monoteístas que hay en el mundo, que es el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Amén. Bueno, continuemos.
Basándonos en esto, entonces vemos que la primera palabra que utiliza aquí es la palabra gentil. Voy a ponerlo en rojo, si en rojo se ve. La palabra gentil, palabras clave. No, el rojo no está. En verde, gentil. Oh, sí, gentil. Gentil. Es la primera palabra que se utiliza. Amén. Listo, la palabra gentil. Vamos a mirar. La palabra gentil. Bueno, es la primera palabra que utiliza. Vamos a desarrollar el tema basados en esta palabra. ¿Listo? Entonces, estoy tratando de ser práctico para cuando ustedes estudien la palabra y sobre todo para cuando se metan a internet a ver videos. Realmente ese es mi propósito. Porque en internet hay de todo el mundo diciendo de todo, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros utilizamos algo que se llama pardés. Quería tocar eso, pero pardés es el principio de todo lo que tiene que ver con la exégesis. ¿Qué es el pardés? Bueno, ya vimos esto que son principios fundamentales de exégesis también, pero ¿qué es el pardés? Pardés es un acróstico, sí, que quiere decir peshat, quiere decir derush, remes, pues sí, tienes razón, eso, remes, derush y sot. Ok, listo. A ver, mis amigos, los que estamos en clase, pardés, peshat, ¿qué quiere decir? ¿Alguien? Sí, señor. Tiene que ver con la literalidad del texto. O simplemente simple o llano. O llano. ¿Qué es? Tú lees y dice no asesinarás. No, es no asesinarás. En lo literal no puedes matar a un zancudo porque lo asesinaste. En lo literal, claro. Si tú te me cuadras aquí, no puedes matar a un zancudo, no puedes matar a una gallina, no puedes matar a una vaca, no puedes nada de eso. Porque es simple o llano, simplemente lo que está escrito. La pulga te tiene que picar toda la noche y tú te tienes que aguantar. Sí, hasta que se llene, tú la dejas que te pique. ¿Sí? No asesinarás. Es literal y llano. Listo. En remés, que es el interpretativo, y en lo interpretativo está lo implícito que está en el texto. Entonces, cuando te dice tú no asesinarás, pero resulta que es una plaga, que es algo que te está haciendo daño y te está atacando, pues voy a matar esa pulga desgraciada. Son las 2 de la mañana, voy a acabar con ella. Entonces, le hacemos al tema. Listo. También tiene que ver con lo alegórico, o sea, aquí interpretativo, alegórico, sí, figurativo, y para ahí entramos ya a las figuras literarias, metáfora, símil, etcétera, etcétera. Luego de esto viene el derash, que es interpretación libre y subjetiva. Es la interpretación, pero ya es libre y subjetiva. Listo, entonces aquí el mandamiento me dice no asesinarás, pero entonces yo ya escojo como un camino, qué es lo que no asesino, qué es lo que no tengo que asesinar, qué es asesinar, realmente todo el contexto de asesinar, porque inclusive Yeshua dice que cuando tú te enojas contra tu hermano es como si lo asesinaras. Eso es un derush, ya algo más. Y Sot es la parte mística, ¿sí? O secreta. Místico, secreto. Que realmente esta parte se vivió algo con Yeshua HaMashiach, pero realmente la revelación del Sot va a venir con el reino. El reino, todas las dudas que uno tiene de muchas cosas y muchos temas, ahí van a ser reveladas. Listo. Entonces, voy a tratar de ponerlo como en el tema. Hay tres grandes corrientes mesiánicas. Vamos a verlo así. Mesiánico. Entonces está
los cristianos. ¿Y por qué pone los cristianos dentro de los mesiánicos? Porque pues ellos creen en el Mesías. Está la corriente mesiánicos caraítas y la corriente mesiánico judíos. Estos son judío-mesiánicos, por decirlo así. Esas son las corrientes mesiánicos. Entonces, estos señores de acá, desde el año 105 más o menos, con un señor que se llama Marción de Ponto, empezaron a alejarse y a torcer el camino, ¿sí? Después de la muerte de Timoteo, cuando era el líder de las comunidades mesiánicas emergentes, podría decirse así, las comunidades netzaritas o del camino. Era Clemente de Roma, era el líder de ellos, y apareció un personaje llamado Marción de Sinope o Marción de Ponto, lo encuentran en Wikipedia, y este señor dijo lo siguiente: la ley o Torah, ¿sí? Y obviamente el Antiguo Testamento es para los judíos. Y para nosotros es el Nuevo Testamento. Y ahí se inició la salida de ellos de todo lo que tenía que ver o relacionado con los judíos. Lo único es que se llevaron al Mesías judío también. No sé cómo lidian con eso ellos, pero pues ahí está. Luego llega Constantino en el año 300 y establece ya el concilio de Constantinopla, ¿no? Nicea, en el 325 y establece lo que se conoce hoy como el cristianismo. Cristianismo católico. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Todas las sectas que pudieron haber aparecido durante esos 200 años, del 100 al 300, las absorbió y estableció unos dogmas cristianos que perduraron prácticamente hasta el año 1500 con la reforma de Martín Lutero. Ahí, como decía alguien por ahí la gran ramera tuvo sus hijas, porque si ustedes van al capítulo 17 de Apocalipsis, versículo creo que 18, dice que es la ramera madre de las rameras. O sea que no solamente se quedó con ser la madre, sino tuvo más hijas. Entonces ahí salieron las 45,000 denominaciones, 45,000 denominaciones cristianas. Y todas conservan algo de su mamita. ¿Sí? Ahora, están los caraítas. ¿Qué son los caraítas? Después lo vemos. ¿Qué son los judíos? Los judíos mesiánicos. Judíos mesiánicos es una corriente de personas que ellos dicen somos descendientes de judíos, creemos en Yeshua el Mesías y vamos a hacer todo lo que hacen los judíos. Sin preguntar por qué. Simplemente hacemos todo lo que los judíos digan, o sea, en pocas palabras, empiezan a judaizarse al punto de negar al Mashiach, la mayoría. Hablando de gran mayoría. Y está los judíos caraítas, que ellos son una secta, los mesiánicos caraítas, perdón, que ellos no quieren parecer judíos, son todo lo contrario. No queremos parecernos a ellos, queremos más bien parecer lo más cristianos posible. Entonces, por ejemplo, en una cena de Shabbat, ellos no hacen cena. Porque pues literalmente tú en la Torah no encuentras que se haga una cena de Shabbat. Simplemente dice ese día no hay que trabajar. Pero si ese día prendo el televisor y me veo el partido del Barcelona-Real Madrid, porque pues no está prohibido en la Torah nunca dice. Entonces, si ellos se mantienen mucho acá, en este nivel, en literal. ¿Cuál es el problema de esto? Que imagínense que esto es una bicicleta estática. Entonces usted tiene la bicicleta, ¿sí? Ya tiene la bicicleta. Tienes tu bicicleta. Sí. Tienes tu bicicleta y y te montaste sobre ella. Pero resulta que antes de empezar una carrera,
los ciclistas se montan en una cosa que llaman los rodillos. ¿Quién los ha visto? Y empiezan a pedalear, a pedalear, a pedalear, a pedalear, pero no van para ningún lado. Eso es literal, simple o llano. Tú tienes la bicicleta, pero estás pedaleando y pedaleando y no vas a ningún lado. Sí, aquí en el sentido alegórico y figurativo ya te bajaste de ahí, ya comenzaste a andar. Aquí ya la bicicleta está andando. Sí, por decirlo algo, pintémoslo así. ¿Sí? Que ya estás andando y ya te estás moviendo. En el sentido interpretativo, alegórico y figurativo. Ya estás andando para algún lado, ya estás dándole una interpretación a la palabra, ya estás empezando a ir un poquito más allá. Ya vas para algún lado, pero no sabes para dónde vas. Aún no sabes para dónde vas. Para saber para dónde vas, necesitas el derush. ¿Sí? El derush, que es cuando ya tú dices las cosas las vamos a hacer así de esta manera. Porque ya pasé este nivel, ya pasé este nivel, ahora vamos a aplicar todo lo que he estado aprendiendo. Entonces empiezo yo a aplicar esto, entonces ya sé que la ruta del, del eterno es más o menos así. Sí, entonces toca ser buenos escaladores, porque siempre el camino es de aliyá, en aliyá, en aliyá. Siempre. Y acá arriba, por decirlo algo, vamos a encontrar el SOT. Cuando terminemos nuestra carrera, vamos a encontrar el SOT allá arriba. ¿Sí? Entonces tú empiezas ya a caminar aquí y a hacer las cosas. Y, por ejemplo, yo en mi casa tengo muchos derush, derush viene de la palabra midrash. En mi casa hay ciertos midrash. Mi esposa me tiene ciertos midrash. Las cosas en mi casa se hacen así. Usted antes de comerse esos frijoles, vamos a sentarnos a escogerlo y pueden ser 2 horas escogiendo frijoles. Pero resulta que en esa escogencia usted se da cuenta que gran parte de esos frijoles vienen con gusanos y vienen con bichos por dentro. Y en el sentido literal, usted no puede comer nada de eso. Y eso es un derush que hay en mi casa. Nosotros nos sentamos a escoger y tratamos de comprar los mejores arroces para no tener que sentarnos tanto tiempo a escogerlos. Entonces los mejores arroces son los arroces premium y todo eso, para no sentar, y son midrash que hay en mi hogar. Amén. Bien, vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Listo. ¿Puedo echarle borrador al asunto? ¿Sí, ya? ¿Ya? ¿Alguien le va a tomar foto? Sí, señor. De la palabra con los 4 pasos. Ah, el Shabbat. El Shabbat es el más básico. El Shabbat es el más básico. Entonces, en el sentido literal, vamos a ir a capítulo 2, versículo 5, 3 creo que es, de Bereshit, Génesis. Ah, versículo 1, perdón. Listo, dice así. Muy bien. 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Sencillo. El día séptimo, con permiso, lo que fue. Sí. Listo. Entonces, decimos, en Peshat, no es esta, es la que tengo que traer, que es la que tiene la palabra. Listo. Entonces, Elohim fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército en el día séptimo. O sea, ya nos está diciendo que el día séptimo, ¿sí?, es diferente a todos los demás días, porque en ese día él acabó. La obra que hizo y reposó el séptimo día. ¿Qué hizo el séptimo día? Reposó. Palabras clave. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Elohim. ¿Qué hizo con ese día también? Lo bendijo. ¿Sí? Y lo santificó. Entonces, en el nivel Peshat,
yo me quedo acá. Y lo bendijo y lo santificó. Y reposo. Entonces simplemente yo reposo. ¿De qué? De la obra que hago. Si yo soy albañil, ese día no trabajo en la obra de albañil. Si yo soy arquitecto, si yo soy vendedor, si yo soy X o Y, dejo de hacerlo. Y ese es nivel pecho. Porque es el día que él bendijo y santificó. En el nivel remes, entonces voy un poquito más para allá. Cuando dice que él lo bendijo, quiere decir que en este día yo soy bendecido también. Podremos mirarlo. Si yo guardo este reposo, ¿soy bendecido? Entonces sí, entonces ya leí una interpretación. Entonces estoy guardando el reposo porque en este día yo soy bendecido. ¿Sí? Y aquí me dice que lo santificó. Vamos a ir a Derush. Que él lo santificó. Lo apartó. Y lo hizo diferente a todos los demás días. Y ahí es cuando yo pongo mi mesa de Shabbat con mis candelabros, con mis 2 panes, y lo hago diferente a todos los demás días. Y reposó, bendijo y santificó de toda la obra que iba a hacer, porque él nos estaba enseñando que 6 milenios son para el hombre, y el séptimo, él regresa y establece su reino. ¿Listo? Entonces, una forma práctica de hacer el tema ahí. ¿Listo? Bueno, continuemos. Bien. ¿En qué iba? Bueno, entonces, habían... En la casa lo hacen, cojan eso y lo separan. Bendijo también tiene que ver con adoración y alabanza. Cuando ustedes van al significado de la palabra, el contexto del idioma, el contexto del idioma tiene que ver con adoración y alabanza. Muy bien, continuemos. Entonces, Pablo nos dice aquí que él le gustaría hacer también provocar a celo a los de mi sangre. Entonces, para saber cuáles son los de su sangre, otra palabra clave, entonces vamos a poner acá, los de mi sangre, los de mi sangre. ¿Ok? Los de mi sangre es la palabra que él quiere provocar a celos a los de su sangre. Vamos a ir a Filipenses 3, 3 al 6. Filipenses 3, del 3 al 6. Buscarlo aquí en Reina Valera. Entonces, Pablo nos está diciendo eso. Le voy a decir Pablo hasta que les explique por qué le decimos Rab Shaul. Porque eso cada vez que decimos, no, es que Pablo, ¿cuál? Le digo que le decimos Rab Shaul, eso es un... Aparecen todos los caraítas y lo desbaratan a uno. Porque los caraítas son simples y llanos. Filipenses 3. Voy a mantener esto abierto acá para no abrirlo y cerrarlo tanto. Bien. 3 del 3 al 6. Dice de la siguiente manera. Porque nosotros somos la circuncisión, los que por espíritu servimos a Elohim y nos gloriamos en Yeshua HaMashiach, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Tremenda descripción que hace de sí mismo. Tremendo. Pues uno dice hebreo de hebreos, imagínense. Sí, en cuanto a la ley, ¿qué corriente seguía él? Fariseo. ¿Usted se escribe? Sí. Fariseo. Sí. Hebreo. Israelita. Benjamín. Mire todo lo que nos escribe a nosotros él. Fariseo. Dice él mismo que él fue educado a los pies de ¿quién? Gamaliel. Gamaliel es considerado uno de los grandes sabios de Israel. Es más, él fue el que dijo, mucho ojo
con seguir persiguiendo a los nuevos creyentes en Yeshua, no se hallen ustedes peleando contra Elohim. Y era el principal del Sanedrín, era un Hanasi, o sea, el príncipe de Israel, era descendiente del rey David y un erudito descendiente de Gilel. Ellos siguieron, Gilel era descendiente del rey David y ellos siguieron, era un erudito. Entonces, si él se sentaba a estudiar a los pies y era un fariseo y era irreprensible de la ley, pues lo más probable es que yo no me siento a los pies de Gamaliel para ser un cualquiera. Solo se sentaban ahí los que eran rabinos, los que eran talmidim, que iban a enseñar. Y a eso se le llama rabinos. Rabinos. ¿Qué quiere decir la palabra rabino? Perfecto. Quiere decir maestro de la Torah. Punto. Eso quiere decir rabino. Maestro de la Torah. Hebreo de hebreos. Bueno, ya sabemos quién fue el primer hebreo. Sí, que fue nuestro padre Abraham. Y él dice, soy hebreo de hebreos. O sea, yo me siento perteneciente más que cualquier otro. Israelita también. Y de la tribu de Benjamín. Entonces, esos son los de mi sangre. Entonces, vamos a hablar un poco del primer siglo, porque en el primer siglo, y esa es la confusión de muchos, habían varias sectas, que curiosamente todas se pusieron de acuerdo para el tema de llevar a Yeshua al madero. Entonces, en el primer siglo habían varias sectas. Vamos a ver un poquito. Estaba los saduceos, que la encontramos en... Caramba, puse el pasaje y no puse de qué libro. Yo creo que es Mateo 22, 23. Vamos a ir a Mateo 22, 23. Mateo 22, 23. En el primer siglo habían varias sectas. Entonces, a mí Rab Shaul me está diciendo que él es fariseo. Aquí hay otra secta. Vamos a ver los saduceos. Mateo 22, 23 al 33. Dice de la siguiente manera. Sí, señor. ¿Ya lo tienen, muchachos? Amén. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermana. O ley del levirato que se conoce. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues ¿de cuál de los 7 será ella? Mujer de todos, de los 7 será ella, mujer de todos los que la tuvieron. Entonces respondiendo Yeshua les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim. Porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Elohim en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Elohim cuando dijo, yo soy el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob? Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, los saduceos era una secta del primer siglo. Voy a ponerlo en verde. Saduceos. Los saduceos. Vamos a leer un poco de los saduceos en el diccionario enciclopédico del judaísmo, editorial Planeta, de Salomón Lewinsky. Entonces, fariseos, saduceos, los encontré. Listo, muy bien. Saduceos, dice así. En hebreo, Sadoquim, una de las 3 principales sectas judías que florecieron en los 2 últimos siglos de la época del Segundo Templo. Se presume que el nombre proviene de Sadoc, cuyos descendientes se desempeñaron como sumos sacerdotes desde los tiempos de Salomón. Según Flavio Josefo, que es un historiador del primer siglo, de corriente farisea, si no estoy mal, los saduceos eran acaudalados. Sus orígenes, al igual que los de las otras sectas judías, no son muy claros. Muchas de ellas aparecen por primera vez en los anales de Josefo sobre las rencillas internas del pueblo judío durante el periodo asmoneo. Los saduceos se mostraron como los elementos más conservadores de toda la población y rechazaron las ideas innovadoras de los fariseos sobre los ángeles, la resurrección y la inmortalidad del alma. Tampoco aceptaron la concepción farisea que obedecía a la Torah oral y se adhirieron, por el contrario, únicamente a las leyes escritas de la Torah.
Las nociones que se tienen sobre las creencias y las normas halágicas de los saduceos son muy parciales, puesto que se basan en fuentes que no les eran muy favorables, como como el propio Flavio Josefo, quien se describía como fariseo. Pocas palabras. Las pocas fuentes que hablan de los saduceos no son muy favorables porque de los pocos que habla, Flavio Josefo era fariseo, entonces ellos no se querían ni cinco, entonces le daban duro a ellos. El Brit Hadashah y la literatura rabínica, supuesta heredera espiritual de la doctrina farisea, los saduceos sostenían que la festividad de Shavuot siempre debería caer en domingo. Eso es una literalidad. Permitían a algunos individuos financiarse sacrificios públicos diarios en lugar de que fueran pagados por el erario y le atribuían a los amos la responsabilidad de los delitos cometidos por esclavos. Durante la época romana, los saduceos eran la mayor parte en el Sanedrín. Es importante. Y trataron de obtener el máximo de independencia de los romanos. De los rollos del Mar Muerto se deducen ciertas afinidades en cuestiones de halajá entre los saduceos y los esenios, presumiéndose que los dos grupos tenían un origen en común. Con la construcción del templo en el año 70, el poder de los saduceos fue socavado y no se vuelve a hablar de ellos. Los saduceos, en pocas palabras, eran personas que interpretaban la escritura de manera que bella. Ellos no salían de ahí. Ellos no consideraban nada del tema de la Torah oral, o sea, todo lo que era la Mishnah, la Gemara, y etcétera, y los Midrash, para ellos eso no existía. Ellos eran supremamente literales. La literalidad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Cuáles son las cosas buenas? Las cosas buenas es que nos llevan a tener un fundamento para edificar. Las cosas malas es que no persevera en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Sin las demás cosas, yo no le puedo enseñar una identidad, por ejemplo, a mis hijos. A mis hijos yo les enseño todo lo que tiene que ver con el ritual para que ellos aprendan, ¿sí?, a tener una identidad. En el punto literal, el ritual se quedó en el templo, ¿sí? Pero en el interpretativo y en el derush, todo esto se va ¿a dónde? A mi casa. Porque dice, y vosotros sois templo del Ruach HaKodesh. ¿Y cuál era el antiguo templo del Ruach HaKodesh? El Beit Hamikdash, la casa de la presencia. Y antes de eso, ¿cuál era el lugar de la presencia? El Mishkan. ¿Sí? Entonces, como ya fue pasando, ¿sí? Entonces ahora, mi casa, mi familia, nosotros somos, porque dice vosotros, todos, la congregación, la comunidad, sois templo. Entonces nosotros tratamos de honrar el templo haciendo una serie de rituales también para crear identidad. Estamos creando una identidad en nosotros y en nuestros hijos de lo que se hacía en el templo. Amén. Bueno, esos eran los saduceos. Había otra secta del primer siglo. ¿Cómo vamos de tiempo? Baruch Hashem. Que eran los fariseos. Los fariseos también se conocen como Perushim. Perushim en hebreo. Y vamos a leer un poquito de los fariseos. Una de las tres principales sectas judías de la época del Segundo Templo. No me dicen cuáles son las otras dos. Pues supongo que la otra es los saduceos o los celotes. Una de las principales sectas judías de la época del Segundo Templo, cuyos orígenes fueron muy claros, aunque Flavio Josefo se remonta al siglo II antes de la era común. Distinguía entre otras sectas por ser talentosos intérpretes de la Torá y por su aceptación de la Torá oral. Como grupo organizado aparecen ya en la época de los macabeos, en calidad de oposición político-religiosa contra los sumos sacerdotes y el rey Hircán. Fueron víctimas de cruentas persecuciones por parte del sumo sacerdote y del monarca Alejandro Janeo, pero la esposa y sucesora de este, Alejandra Salomé, les dio un mejor trato, lo que permitió un ulterior florecimiento que se materializó durante el reinado de Herodes el Grande y la época subsiguiente. Ok, ven, tenemos entonces a los fariseos o perushim. Perushim. Entonces, a nosotros le está diciendo Pablo que él pertenece a esta corriente. Los perushim. ¿Qué creían los perushim? Los perushim creían
en la Torah oral, en la instrucción oral, tanto como en la Torah escrita, obviamente. Escrita. Entonces, ¿cuál es la Torah escrita? Bien, Tanakh, el Tanakh. ¿Qué es el Tanakh? Que es lo que comprende los 5 primeros libros de la Biblia, que es Torah, ¿sí? Los Nevi'im, o profetas, y Ketuvim, que simplemente es todos los demás escritos que aparecen en en los libros. Los salmos están en Ketuvim. Sí. Salmos, proverbios, cantares, todo eso está en Ketuvim. Y Nevi'im es profetas, solamente todos los profetas. Amén. Entonces, la Torah oral, ¿cuál es? Está el Midrash, la Mishnah y la Gemara. Sí, señores. El Midrash tiene que ver con todas las cosas, cómo se hacían históricamente y culturalmente del pueblo de Israel. Hay muchos Midrash, incluso la Biblia nos nombra varios Midrash. El libro de Haser es un Midrash y lo encontramos entre 2 y 3 veces mencionado por la misma escritura. No está escrito esto en el libro de Haser. Eso es un Midrash, el libro de Haser. Está la Mishnah y la Gemara. La Mishnah es todo lo que tiene que ver con la parte oral. Ahora, la Torah oral era la forma como se transmitieron muchas cosas hasta que fue escrita la Torah. En la Torah no quedó todo escrito. Incluso los sabios dicen que Devarim, Deuteronomio, es un Midrash de Moshe. Porque cuando comienza dice, esta es la explicación de Moshe. Y usted ve repetido un montón de mandamientos y repetido un montón de cosas, pero es porque está haciendo Midrash de lo que ya fue escrito en los anteriores 3 libros, 4 libros. Los anteriores 4 libros, lo que está escrito, entonces lo que hace es explicarlo en Devarim. Entonces, eso es explicación. Midrash viene a ser una explicación. Una explicación. Cuando llegan del exilio de Babilonia, Nehemías se levanta, Esdras se levanta a leer el rollo de la Torá, mucha gente no entendía qué es esta cosa que se está diciendo y tuvieron que explicarles, hacer Midrash, explicarles cómo se tenían que poner por obra los mandamientos. Mishnah viene siendo lo que se conoce como repetición. Y repetirás esto a los hijos de tus hijos que guarden estos mandamientos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y escribirás esto en el borde de las puertas de tu casa, las atarás en tu mano, las pondrás como frontales en tu mente. Estarás estudiando de ella todo el tiempo, sí, y no te apartarás de ella ni izquierda ni derecha, y repetirás a tus hijos estas palabras cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, en todo momento. Eso es repetición, Mishnah. Y la Gemara viene siendo, para que se rían otro poquito, explicación. Oh, otra explicación, sí, es la explicación de la Mishnah. Entonces lo que hacen ellos es, durante años y años, primero hicieron la Mishnah, y hacer la Mishnah, ustedes supieran cuánto costó hacer la Mishnah. La Mishnah, muchos sabios intentaron hacer la Mishnah, y solo Yahuda Hanasi, descendiente de Gamaliel y de Gilel y del rey David, fue el único que pudo ya compilar la Mishnah, sí, que era toda la forma en cómo se hacían y se llevaban a cabo los mandamientos, los dichos de los sabios y un montón de temas históricos. Y llega y aparece la Gemara, que es ya los sabios desde Yahuda Hanasi, de ahí para adelante, ¿cómo es? Bar Yochai, ¿cómo es? Joseph, ¿quién? Rabbi Shimon Bar Yochai, Eliezer, aparecen un sinnúmero de sabios explicando la Mishnah, y ellos en Babilonia, y aparece otro sabios explicando la Mishnah en Jerusalén, y entonces tenemos el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Entonces se parten 2 y hay 2 Talmud, que es el de Jerusalén y el de Babilonia. El de Babilonia es mucho más nutrido porque en Jerusalén no quedaron muchos después de la destrucción del templo, y se van para Babilonia y allá quedaron muchos, entonces hicieron. Y ya viene
todo el tema de la Guemará se empezó a desarrollar. Ellos hicieron comentarios y luego vinieron otros rabinos posteriores que hicieron comentarios a los comentarios de los rabinos y vinieron otros más que hicieron más comentarios. Entonces el Talmud ya son como 18 tomos, así de gruesos cada uno, sobre un comentario. Y usted ve comentarios como que las cosas se deben hacer así, el otro dice que no, que las cosas se hacen así, y el otro viene y dice que los dos tienen razón. O viene otro y dice, no, ninguno de los dos tiene razón, si no se hacen es así. Eso es más o menos, eso es para ampliar el conocimiento. Por eso los judíos son tan inteligentes, porque ellos lo que hacen es preguntándose, cuestionándose, ellos no dan todo por sentado, no dan todo como una verdad absoluta, como pasaba en el cristianismo. El cristianismo para nosotros teníamos la verdad y mi verdad era superior a todas las verdades, entonces yo no aceptaba nada. Sí, lo que dijera el pastor. Entonces alguien me venía a contar cualquier otra cosa. Uy, no, eso es, ¿cómo es que le dicen? Sí, blasfemia, doctrina de demonios, hereje, etcétera, etcétera. Porque ellos dije mi verdad. En cambio, un judío nunca considera que su verdad es superior a todas las verdades, porque la verdad es algo que se descubre con el estudio y el estudio y el estudio, y es algo que se va pasando por los niveles, todos los niveles, hasta que llega usted a un descubrimiento de una verdad que ni siquiera es la verdad absoluta, porque la verdad absoluta va a estar cuando venga el reino. Punto. Sí, entonces es algo de estar descubriendo. ¿Ok? Amén. Listo. Estaban los celotes. Los celotes que eran básicamente, ¿cómo vamos? Ah, estamos bien de tiempo. ¿Se paró el reloj? Los celotes, están por acá. Los celotes, dice así. Celotes, vocablo que deriva del griego y significa celoso o fanático. En contexto de la historia judía se refiere a una secta que existió durante las últimas décadas del periodo del Segundo Templo. Se conocía también como sicario. O sea, de ahí la palabra sicario tiene su raíz, tremendo. Sicario tiene su raíz en celote. Nombre que deriva de sica, palabra latina para una daga curva y pequeña que era su arma preferida. Oh, tremendo. O sea, ellos tenían una daga pequeña curva y cuando venían los soldados romanos les salían y los emboscaban y se desaparecían. Y ahí viene la palabra sicario, que opera de la misma manera, sale ta, 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 y ya, y se desaparece. Básicamente lo mismo. Flavio Josefo, la fuente histórica más importante de esa época, relata que guardaban cierta semejanza con los fariseos, a excepción hecha de voluntad de luchar por la libertad, la que estaba aunada a expectativas mesiánicas. O sea, mientras que los fariseos esperaban el reino del Mashiach, los celotes decían que ellos tenían que combatir. ¿Y qué dice el otro? El bueno. Ellos tenían que combatir. Y decían algo que se inició como la guerra de guerrillas. Ellos básicamente fueron de los pioneros de guerra de guerrillas, que es una guerra de desgaste. Vienen las tropas, las ataco en un supetón y me voy. Yo no le puedo hacer a un batallón completo, no le puedo hacer frente porque somos poquitos. Entonces lo ataco y boom, me voy, me desaparezco. Y me camuflo entre la gente. Entonces fue el principio de la guerra de guerrillas. Incluso había uno de los talmidim de Yeshua que era esta corriente. ¿Cómo se llamaba? No, señor. Judas Celote. Está escrito. Judas el Celote. No, no Iscariote, no, ese es otro. El celote. Baruch Hashem. Listo. Y por último están los esenios. Miren todo esto que aparece acá. Esenios. Y esto es contexto histórico. Esenios. Bueno, vamos a leer un poco sobre los esenios porque esto es bien particular. De los esenios no se sabía prácticamente nada. Y ya les leo. Los esenios era una secta que vivía en la ribera, en las ruinas de la localidad citada en las colonias noroccidente del Mar Muerto, a unos 15 kilómetros al sur de Jericó
y a unos 22 kilómetros al este de Jerusalén. Consta de varias cuevas, en 11 de las cuales hallaron varios manuscritos en hebreo, arameo y unos pocos en griego. La teoría más aceptada de Qumran estaba habitada por la secta de los esenios, que copiaron y escribieron los manuscritos en pergaminos en el curso de 2 siglos. Las copias, la mayoría en fragmentos, son de todos los libros de la Biblia, con excepción de Esther, que contiene oraciones, himnos y poemas y comentarios bíblicos, textos mesiánicos y reglas de conducta de los primeros documentos que fueron hallados en la cueva por un pastor en 1947. Ok, bien, entonces tenemos a los esenios. Estos son bien particulares. ¿Por qué? Porque resulta que el surgimiento de esta secta dio al surgimiento de esta otra secta. ¿Cómo ocurrió esto? Resulta que los asmoneos, que son los mismos llamados macabeos, terminaron su guerra de desgaste. Ellos hicieron también una guerra de guerrillas, podría decirse en cierta forma, contra los griegos. Duraron más o menos más de 100 años, 100 y pico años, y ellos le hicieron una guerra durísima porque ellos vinieron y profanaron el templo, sacrificaron cerdos en el altar de Yahweh, metieron una estatua de Júpiter en el lugar santísimo, hicieron hasta para vender, y entonces ellos se rebelaron, eran una orden sacerdotal, los asmoneos se rebelaron y armaron y batallaron, y después de batallar todo eso, cuando ocurre el milagro de Hanukkah, sí, que lograron expulsar por fin a los griegos de Jerusalén, resulta que aparecieron los sacerdotes, la casa sacerdotal, y le dijo, excelente, ya sacamos a los griegos, ahora busquemos un descendiente de David para que gobierne sobre nosotros. Y los asmoneos dijeron, nosotros hemos puesto nuestras vidas y hemos dado nuestro tiempo para sacar a estos tipos. Nosotros no vamos a permitir que otro nos gobierne, nosotros queremos ser los gobernantes. Entonces, estos señores se agarraron a pelear con ellos y se levantó una rama, los saduceos, descendientes de Sadoc, ¿sí? Y dijeron, bueno, como ellos no quieren servir en el templo y no quieren servirles a ustedes, nosotros sí les vamos a servir. Y empezó el servicio de los saduceos. Y se hicieron muy adinerados por eso, porque ellos fueron sirvientes del gobernante de turno. Entonces el gobernante de turno fueron los asmoneos más o menos por unos 150 años, luego llegó Roma y fueron también ellos siervos de Roma hasta Herodes el Grande, que fue como su momento más glorioso, donde ellos crecieron, porque es que era un negocio. Imagínense, solo hagan cuenta, casi 3 millones subiendo a llevar diezmos y ofrendas a Jerusalén. ¿Cuánta plata recibía el templo? Y de ese dinero se le daba al gobernante de turno una porción. Entonces, ahí nació. Entonces, ellos se agarran a pelear contra los otros y se apartan y se van a las cuevas del Mar Muerto, los esenios, y empiezan una vida totalmente apartada. Incluso creen, dicen algunos, que probablemente Johanán el Inmersor pertenecía a la secta de los esenios, porque quedaba en el desierto y porque ellos eran agrícolas y eran supremamente alejados y no querían ni 5 a todo lo que tenía que ver con el templo de Jerusalén. Ellos estaban en contra, ellos decían, esos sacerdocio es corrupto. Ese no es un sacerdocio que viene del Eterno. Y es verdad, usted ve, y un sacerdocio duraba 5 o 6 años, luego cambiaban y otros 5 o 6 años, y otro al mejor postor, el que más le pagaba al gobernante. Entonces, si alguien llegaba a Herodes y le decía, uy, mire, tome, le tengo tanto oro, pero déjeme a mí ser el sumo sacerdote, entonces cambiaban al sumo sacerdote y ponían otro. Así funcionaba, era supremamente una corrupción tenacísima. Ok, listo. Esos son las corrientes. Ahora, cuando se destruye el primer templo, prácticamente estos desaparecen. ¿Por qué desaparecieron? Según lo que hemos aprendido de acá. Estos se mantienen en el nivel Peshat, recuerde. ¿Por qué desaparecieron? No, ellos desaparecen porque ellos no tenían repetición, porque ellos no explicaban nada, porque se perdió su costumbre y se terminaron perdiendo. Esa fue la razón. Ellos no hacían las cosas, ellos no tenían la Mishnah, ellos no hacían las cosas en sus hogares, en su repetición, al levantarse, al acostarse. Entonces, como ellos se mantuvieron en Peshat, en el literal, y una bicicleta en lo literal, ¿para dónde va? Para ningún lado. Entonces ellos no fueron a ningún lado. Mientras tanto, ellos continuaron por la historia y son los ortodoxos, judíos ortodoxos que conocemos, que están ahorita las diferentes ramas, ortodoxos, ultraortodoxos, etcétera, etcétera. Listo, todo esto
Lo encontramos por simplemente acá. ¿Sí? Palabras clave. Tremendo como es de nutrida la escritura, ¿no? Todo eso está en palabras clave, contexto histórico y cultural. Listo. Muy bien. Continuemos. La otra palabra clave que vimos fue gentil. Para eso les voy a borrar el tablero. ¿Ya? ¿Puedo borrarlo? Baruch Hashem. ¿Salgo o no salgo? ¿Listo? Baruch Hashem. Listo. Continuemos. Bien. Más adelante, en el año 500, aparecen los caraítas que siguieron la corriente de los saduceos, los judíos caraítas, que también hay una rama mesiánica de esa corriente, que son los literales, que están en su bicicleta estática. Baruch Hashem. Listo. Continuamos. Entonces, la otra palabra clave es gentil. Y aquí nos vamos a enfocar. Tengo hasta que caiga el sol para llevarlos por toda la escritura y explicarles lo más rápido posible el tema. Dice así. Bueno, entonces, las corrientes mesiánicas que hay, está la caraíta, que esos no creen en ningún midrash, en ningún nada, todo es literal, no les gusta el ritual, nada de eso. Está el judío mesiánico, que a ese le encanta el ritual, le encanta todo eso, pero no guarda Torah y niegan generalmente el Mashiach. ¿Sí? Está el cristianismo y está un movimiento que se llama Raíces Hebreas. Ok, listo. Entonces el caraíta no interpreta, estos son bien, estos están. Estos señores tienen muchas cosas en internet, ¿sí? Sobre todo estos. Hay muchas corrientes judío-mesiánicas en internet enseñando. ¿Cuál es el problema de ellos? ¿Y por qué les quise dar todo lo que les di? Porque ellos se saltan el Peshat, se saltan el Remes y van de una al Derush. Entonces ellos te van aquí a hablar prácticamente todo lo que hablan, te lo van a hablar aquí. Y dice la enseñanza que ningún texto puede perder su Peshat. Sí. Cuando un texto pierde su Peshat, probablemente se está diciendo algo que no es verdad. Por ejemplo, cosas que se dicen. Que el nacimiento de Yeshua fue por relación sexual. Eso lo dicen. Se tragan todo esto cuando dice que él no conoció a Miriam hasta después de que nació Yeshua. Se lo comieron enterito. ¿Por qué? Porque es la literalidad del texto, límites del pasaje, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo hacen, se lo comen y saltan de una a esto. Ellos son los que probablemente, si tú alguna vez entraste a una página y dijiste, ay, le doy gracias a Dios por la enseñanza tan bonita, y cogieron y te desbarataron y te dijeron, ¿Dios? ¿Cuál Dios? Y te dieron palo y barrieron contigo en la red. Probablemente pertenecen a esa corriente. ¿Sí? Ellos son los que después de quitarle el nacimiento divino al Mesías, lo ponen como el Yahweh Catán, o sea, está Yahweh en su trono celestial grande, ¿sí? Y ellos dicen, hay un tronito chiquito aquí y ahí está sentado Yeshua. Más o menos así lo vi, dualistas. Y después de eso dicen, no, pero es que el nacimiento de él fue carnal, entonces ya le borran el tronito. Él era simplemente un enviado. Sí. Después es un profeta y ya después de que es un profeta, negarlo no tiene ningún lío. Pues estoy negando un hombre, ¿sí? Y se tragan el cuento entonces que la relación que tuvo José y eso nació Yeshua, pero entonces ya después la relación no es con José, sino con un tal Pantera. ¿Quiénes han escuchado eso? Con un tal Pantera, que era un centurión romano. Y ya después de eso, ya usted negó al Mesías. Ya después de eso usted ya negó al Mesías. Después de que usted crea eso, miren, los mismos de Jabat dicen
que lo que el Talmud habla mal de Yeshua es una mala interpretación. Los mismos de Jabat, judíos ortodoxos de Jabat, dicen que todas las citas que supuestamente hablan de Jesús no hablan de Jesús. Y el mismo Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, cuando le preguntaron sobre esas citas del Talmud, él dijo, eso no habla de Yeshua. El mismo Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, que supuestamente, supuestamente él es el que hizo el Zohar, pero no se sabe, es un misterio. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar nosotros? Que nosotros no somos ni estos, nosotros no somos ni estos, nosotros no somos ni estos, somos esto. Para que les quede claro, mis amados, y tengan mucho cuidado con lo que ven por internet y con lo que escuchan. ¿Sí? Porque recuerden que la fe viene por el oír. Y si estás escuchando lo que no es, va a venir otra fe diferente. Entonces, mucho ojo. ¿Listo? Sí. Ah, sí, nosotros, cosas que nosotros creemos, que Él es uno y único. Punto. Sí. Eso creemos nosotros, que Él es uno y que es único. Yeshua es Yahweh. Punto. ¿Qué otras cosas creemos nosotros? Vamos a hablar de temas doctrinales así por encima. Les voy a explicar el otro tema de lo que creemos nosotros. Gentil. Tema doctrinal, vamos a tratar ahorita. Gentil. Viene la palabra del Strong 1471, perdón, del diccionario Strong, y aparece primera vez la palabra gentil como tal usada en Isaías 9.1. Vamos a ir a Isaías 9.1. Ahí es utilizada por primera vez la palabra gentil. Yo creí que era una palabra exclusivamente del griego, pero no. En Isaías 9.1 aparece la palabra. Miren lo tremendo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción le vino en tiempo de aliviamiento, tocaron por primera vez a la tierra de Zelubón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar, a aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. La palabra como tal, gentil. Ahora, vamos a ver el significado para ver que se utilizan muchos más textos. La palabra significa nación extranjera, nación, gente, pueblo, morada, animales o enjambre de langostas. Literalmente, nación o naciones. Según el diccionario enciclopédico del judaísmo, bueno, gentil. La palabra gentil. Ah, aquí también tenía el significado de midrash, tenía, bueno, es que el tiempo apremia, hasta que cae el sol. Gentil. Gentil, Génesis. Gentil. Nombre genérico dado a todos los individuos o pueblos que no son judíos. Usualmente se usa el término goy o su plural goim. Toda la historia de los judíos ha estado matizada por sus relaciones con su entorno mayoritariamente gentil, que ha tenido una gran influencia en su devenir. Amén. Vamos a ver dónde más se encuentra esta palabra nación o naciones. ¿Sí? Se encuentra también en Bereshit 17 del 1 al 8. Génesis 17 del 1 al 8. Vamos a verlo. Génesis 17 del 1 al 8. Dice de la siguiente manera. 17 del 1 al 8. Era Abraham de 90. ¿Ya llegaron? Sí, ya la tienen. Génesis 17 del 1 al 8. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, ahorita no voy a entrar a profundidad, pero sé perfecto es. Hay unos que dicen que hay una tal ley oral, ley moral y ley ritual. Digamos que tienen razón. Entonces, ley ritual, moral y civil en la Torá. Entonces, alguien dice que solo hay que guardar esta. Cuando usted le está diciendo que anda delante de mí, sé perfecto, le está diciendo, tiene que guardar todo esto, mi hermanito. Eso es, anda delante de mí, sé perfecto. Y después vamos a profundizar. Un día de estos desbaratamos todas las 10 palabras y miramos ritual y moral para que se den cuenta que hay cosas que ustedes creían, ay, yo pensé que ese mandamiento era solo moral. No, resulta que hay mandamientos que son morales, que son rituales y son civiles y todo al mismo tiempo. Muy bien. Dice así.
Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Versículo 2. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Elohim habló con él diciendo, de aquí mi pacto es contigo y serás padre muchedumbre de gentes. Tremendo, muchedumbre de gentes. La palabra goí. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y te estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo. ¿Por pacto qué? Es importante porque esas son palabras que uno dice, ¿cómo es que uno es posible que crea que cuando llegó el Evangelio de Mateo todo esto ya no fue perpetuo? Perpetuo es perpetuo. Para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré Elohim a ellos. Amén. Ahora, en esta profecía es la confirmación, esta palabra que le habla es la confirmación del 12.1. ¿Qué dice el 12.1? Dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Claro, van a ser benditas porque en su descendencia iba a estar en todas las naciones de la tierra. Eso fue lo que le dijo anteriormente que leímos. Listo. Luego viene Isaac y luego viene Jacob. Y a Jacob le confirma lo mismo. Vamos a ir a Bereshit 35, 9 al 12. Y aquí es más claro que el agua. Bereshit 35 del 9 al 12. ¿Ya lo tienen? Dice de la siguiente manera. Apareció otra vez Elohim a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, también le dijo, yo soy el Elohim omnipotente, crécete y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Tremendo. O sea, ya sabíamos que Abraham había tenido dos hijos. ¿Cuáles fueron los dos hijos de Abraham? Ismael e Isaac. ¿Sí? Ismael e Isaac. Sí, entonces aquí estos se fueron por acá y formaron todos los pueblos árabes. Eso es, hasta ellos mismos lo saben. Por si no lo saben, ellos saben que son descendientes de Abraham. Porque en su libro sagrado dice que ellos son los descendientes de Abraham y que a ellos les fue dada la primogenitura. Eso dice su libro sagrado. Que vino, venga, le digo cuántos años así por encimita. 2200 años después que la Torá. Y la gente cree que, mucha gente cree que sí, que ellos tienen razón. Un libro que vino 2000 y pico de años después de la Torá. Baruch Hashem. Y tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Sí. Y a Jacob se le dice, vas a ser padre de una nación. O sea, antes de eso le dice, tu nombre es Israel. Y vas a ser padre de una nación. ¿Cómo se llama esa nación? Israel, sí señores. Porque le dijo que su nombre será Israel, pues padre de Israel. Y una multitud de naciones también. Multitud, imagínense, multitud de naciones. Tremenda profecía. Ahora, multitud de naciones iban a salir de sus lomos. ¿Sí? Y cuando habla de sus lomos, habla de carne y sangre. Amén. Continuemos. Ahora vamos a ver en quién recayó. Entonces ya vemos que la bendición de Abraham pasó a Isaac, de Isaac pasó a Jacob, y de Jacob ya vemos en quién va a caer. Bereshit 48 del 1 al 4. Ahí mismo, Génesis 48 del 1 al 4. Ya lo tienen, está ahí nomás. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín, y les hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y le dijo a José, el Elohim omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti
por heredad perpetua. Entonces llega José, sí, y le comenta la bendición. ¿Por qué se la comenta? Porque se la iba a delegar. Él le iba a delegar la bendición a José. Recuerde que hay dos tipos de bendiciones. Amén. Está la bendición de primogénito sacerdotal y está la bendición de herencia. Amén. Están estas dos. La de tipo sacerdotal y la tipo de herencia. ¿Listo? ¿Qué bendición le iba a dar a él? La herencia. Le iba a decir, tu descendencia se va a multiplicar. Porque eso le está diciendo, me dijo que iba a ser estirpe de naciones. Y yo quiero darte eso a ti, José. Entonces José le habla y le dice, no, yo ya soy muy bendecido acá, soy el gobernador de Egipto, prácticamente soy el primer ministro de la tierra conocida, porque era el país más poderoso. Sí, entonces yo soy el primer ministro acá, pero pues traigo aquí mis dos hijos, bendícelos a ellos. O sea, la bendición de la herencia, dáselas a ellos. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos de adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces hizo una ¿qué? Una letra Tab. Y la letra Tab en el hebreo se hace así y simboliza ¿qué? ¿Qué quiere decir? Tremendo. Tremendo eso. Esto es en palohebreo. Así se escribe en palohebreo la Tab. Muy bien, continuemos. Y bendijo José diciendo, el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarle la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. ¿Por qué? Porque recuerde que el primogénito era ¿quién? Manasés. Y la bendición de la diestra es la bendición grande. Entonces él dijo, no, pero es a Manasés. Pero mira lo que dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y le dijo, José, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Multitud de naciones. Multitud. Goim. La multitud de los Goim iba a formar este señor Efraín. Efraín iba a formar la multitud de los Goim. Amén. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Todavía no ha oscurecido? ¿Ya? Bien. Bien, mis hermanos. Entonces, bendice a Efraín con esta bendición y le dice, tu descendencia vendrá a ser multitud de naciones. Vamos a ir de nuevo a Romanos para mostrarles que Romanos es un midrash, que todas las palabras que habla Pablo son simplemente pues lo que ya estaba escrito. Amén. Dice de la siguiente manera. Romanos 11, 25 al 35. Dice así. Romanos 11, 25 al 35. O sea, continuamos lo que comenzamos a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Cuál es la parte que está endurecida de Israel? ¿Cómo se llama la parte que está endurecida de Israel? Judá. Muy bien. Judá. Nuestra misión no es ni que nadie se vuelva judío, ni tampoco de ir a llevarles a Yeshua a los judíos. Esa no es nuestra misión. Esa no es la misión de las raíces hebreas. Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra multitud, melo, en hebreo, también se conoce como plenitud. ¿Sí? Y la palabra goyim también es lo que significa gentiles. Entonces, cuando le dice a Efraín que tu descendencia será la multitud de los goyim, sí, y luego me dice a mí
Rab Shaul me dice que todo este endurecimiento de Judá va a ser hasta que estos entren ¿a qué? A ser parte de, sí, ahí en ese momento ellos van a abrir los ojos. Continuemos. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, lo que les estaba explicando. Vendrá Sion el libertador que apartará a Jacob de la impiedad. ¿A quién apartará de la impiedad? A Jacob. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que cuando el evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. ¿Y de qué está hablando? De Israel. Irrevocable es el don y el llamamiento que el Eterno le ha hecho a Israel. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Elohim, pero ahora habéis alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Elohim sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y así pudo alcanzar a Efraín, o sea, a nosotros, porque nosotros nos dispersamos en las naciones y nos volvimos como los gentiles. Todo esto lo encontramos en Isaías, Jeremías, Oseas. Voy a dar las citas. Isaías 9:8, Jeremías 3:1 al 8, Oseas 1. Isaías 9:8 al 14, Jeremías 3:1 al 8, Oseas todo el capítulo 1. Jeremías 3 del 1 al 8. Ahí encontramos todo esto. Pero lo más importante es cuando él dice, yo solo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cuál es el asunto con las ovejas perdidas? Pues que se perdieron. Se perdieron, nadie sabe dónde están. Pero de aquí yo conozco mis ovejas oyen mi voz y después de que yo te haya esparcido por todas las naciones, si allá te volvieres, escuchares mi voz y obedecieres mis mandamientos, entonces yo vendré y te recogeré de todas las naciones donde te he esparcido, aún si ustedes están debajo de las 4 esquinas del cielo. Deuteronomio capítulo 30 y Mateo 24, versículo 29. Dicen exactamente lo mismo. Baruch Hashem. Gracias, mis amados.